Hola, ¿qué tal, reinas y reyes? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno, el día de hoy nos ha salido un evento de Pascua, entonces vamos a tratar de hacer una secuencia lo mejor posible y vamos a tratar de sacarle el máximo a este evento. Hay que disfrutar el juego día a día porque ya no se sabe cuándo vamos a dejar de jugar por todos los inconvenientes que está trayendo Coin Master. Se han escuchado rumores de que los aceleradores van a desaparecer. Ok, están diciendo que todo el que tenga acelerador probablemente en algún momento sea baneado. Hace como 2 días, partiendo de la fecha de hoy, de cuando subo el video, estaban publicando en todas partes que la noche de ese mismo día iban a quitar a todos los que tenían aceleradores. Y yo dije como what, ni que haya alguien que trabaje dentro ahí en Monactif y diga la fecha exacta. Dije no, o sea, voy a seguir con el acelerador, ya cosa de que vea cualquier movimiento, pues nada, entonces lo quito. Además de eso, hay que hacer un poco de lógica. No sé, si tú por ejemplo ya has jugado con acelerador, probablemente ya ellos lo tengan en su base de datos, o sea que quitarlo un día antes o unas horas antes de que ellos vayan a revisar, o sea, no tendría ningún efecto. Estos juegos están basados en como una serie, bueno, no este juego, sino la mayoría de cosas en internet están basados en base de datos, o sea, que se almacenan en una nube. Por eso cuando entras desde tu cuenta de Facebook puedes acceder desde cualquier celular a tu misma cuenta. La otra cosa que también estuve escuchando es que van a cerrar los grupos que tienen el nombre de Coin Master, como es Coin Master Reyes del Coin, las divas del Coin Master, etcétera, etcétera. Bueno, mi recomendación es que pueden cambiar su nombre a CM o Coin, como muchos lo están haciendo, o sea, en vez de decir Coin Master CM. Pero estoy investigando y vi que no tiene que ver, o sea, el nombre de un grupo con derechos de autor, o sea, no están sujetos a derechos de autor. Lo que sí creo que ellos pueden cerrar son las páginas que se hacen pasar por ellos, los grupos que quizás tengan el mismo nombre, que aún así lo dudo. Pero bueno, realmente no le veo mucho sentido. Los que tengan grupo pueden prevenir en vez de lamentar. Yo por el momento le voy a dejar el mismo nombre, aunque simplemente a mi grupo quito Coin Master y ya diría Reyes del Coin. Pero bueno, vamos con la secuencia que sé que es por lo que viene. Coin Master. Rey del Coin. Estando por esta parte podemos notar que el evento se llama Carrera de Conejos. Es un evento random de 15 símbolos. Random se refiere a que si te da 2 huevos te va a dar puntos, si te da un huevo te va a dar puntos, si te da 3 te va a dar puntos. Bueno, con huevos sabes que me refiero a las zanahorias esas del conejito de Pascua, lo que quiere decir que si te da un asalto o un ataque no vas a recibir puntos para el evento, sino solo para el torneo. Algo que te recomiendo es que siempre mires cuál es la leyenda del evento, ahí donde dice que por un huevito por ejemplo te van a dar 4 puntos, por 2 te van a dar tanto, así sucesivamente. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a dirigirnos a lo que es la secuencia principal. La secuencia principal es una secuencia que se utiliza, como su nombre lo dice, se utiliza más que las demás porque son 3 secuencias, por así decirlo, es 3 en una. Entonces, esta secuencia se utiliza para hacer la mayor parte del trabajo para que puedas ganar los puntos o las tiradas. Entonces, ¿cómo se iniciaría la secuencia principal? Iniciarías tirando 63 veces por 1. Yo recomiendo que elijan un número, o sea, no que elijan, sino que evalúen su juego y luego elijan un número entre el número 50 hasta el número 80 más o menos. Como este es un evento de 15 puntos, puede que se alargue en ocasiones, que te los dé mucho antes, dependiendo del torneo en que esté. Yo recomiendo no jugar mucho en torneos de doradas, a menos que tengas un tiempo muy limitado y tengas que jugar sí o sí, como yo lo he hecho en repetidas ocasiones. Pero te recomiendo mejor jugar en los torneos que son del Joker
y torneos misteriosos. Una vez que ya hayas analizado tu juego y sepas cuántas veces te conviene tirar por 1, entonces vas a subir a las apuestas por 3 y vas a tirar 12 veces. Ok, entonces recuerda que una vez que te salgan los 3 símbolos, que vienen siendo las 3 zanahorias alineadas en el centro de tu ruleta, ahí vas a tener que empezar nuevamente desde las apuestas por 1 y repetir el proceso, o sea, desde 0 hasta 63 en mi caso. Entonces se gira las 12 veces por 3. Si ves que no es conveniente tener estas apuestas por 3, si ves que haces la secuencia completa, o sea que es al revés, si ves que no llegas a hacer la secuencia completa porque te está yendo muy bien con los símbolos, o sea no te los está negando, y antes de completar siempre la secuencia te da los 3 símbolos, entonces puedes aprovechar y quitar las apuestas por 3, pero yo las pongo para proteger sus tiradas, ya que estos eventos suelen alargar un poquito y también te dan rondas cortas, rondas largas, rondas cortas, rondas largas. Para eso están estas apuestas por 3. Bien, los que tengan muchísimas tiradas, que hayan empezado con el truco llamado glitch, entonces pueden sustituir estas apuestas por 3 por las apuestas por 10. Y así sucesivamente, sustituir la otra por la otra y la otra por la otra. Bueno, ustedes me entienden. Una vez cumplidas las veces por 3, entonces van a tirar 20 veces en apuestas por 10. En estas 3 apuestas, si les da los 3 símbolos, deben empezar desde las apuestas por 1, que en mi caso he elegido 63 apuestas por 1, y repetir el proceso de la secuencia principal. Ahora bien, si a partir de las apuestas por 20, que son 18, te da los 3 símbolos, aquí te vas a ir a la secuencia post, la cual vas a ver más abajo. Entonces, contando que en apuestas por 20 no te ha dado los 3 símbolos, vas a subir a apuestas por 40 y vas a girar 15 veces. Igual también vas a girar 15 en 80 y 15 en 100 si tienes suficientes tiradas. Entonces vamos a la secuencia post y veamos de qué se trata. Recordándote, aunque lo acabo de repetir, que solamente la vas a utilizar si los 3 símbolos te los da en apuestas por 20 en adelante. Esto dentro de la secuencia. No es que si estás tirando por 1 y dices, voy a tirar una por 20 para que me salgan los símbolos, ¡pam! Y te sale por 20, aquí no aplica. Entonces debe ser siguiendo la secuencia. Ya si le cambias algo, que sean las apuestas por 1, pero que sea con mucha precaución, y porque de la manera que te la di más arriba no te está funcionando, solamente así la vas a modificar. Entonces, una vez que ya te dé los 3 símbolos a partir de las apuestas por 20, vas a girar 20 veces por 1, 5 veces por 3, 20 veces por 10, 15 veces por 20, 15 veces por 40 y 15 veces por 80. Si tienes suficientes giros, también puedes alterar un poquito la secuencia post y girar en vez de por 3 por 10, en vez de por 10 por 20, y así sucesivamente. O si está el rayito, también puedes utilizar las apuestas por 15, por 30, por 40, 50, 80, 100, incluso hasta 200, pero con mucha moderación, siguiendo la secuencia. Aquí he retrocedido un poco para darte una pequeña explicación que quizás te estás preguntando. ¿Dónde quedaría la secuencia auxiliar? Que es la que entra cuando la secuencia principal te abandona. O sea, en la secuencia principal ya apostaste hasta por 100 si tienes suficientes giros y no te ha dado los 3 símbolos. Entonces vas a acudir a la secuencia auxiliar. Bueno, la secuencia auxiliar solamente se utiliza cuando en la secuencia principal, haciéndola completa, no te da los 3 símbolos. Entonces optarías por girar 5 veces por 20, 8 veces por 40, 10 veces por 80, y de ahí en adelante, si tienes suficientes giros, puedes girar por 100, y si está el rayito, también por 200. Si no quieres hacer la secuencia auxiliar, lo que puedes hacer es que puedes esperar los símbolos en apuestas por 1. O sea, ya hiciste la secuencia principal y no quieres arriesgar tus tiradas. Entonces vas a bajar a 1
y vas a esperar ahí los símbolos. Cuando te dé los símbolos vas a hacer la secuencia post, la cual sí te los va a dar. Y en esa ronda vas a perder un poquito, pero en otras rondas ya lo vas a recuperar. Otra cosa que tienes que también tomar en cuenta, y es muy importante, es analizar tu juego a ver si estos patrones de secuencia que te estoy dando te funcionan. Cuando me refiero a patrones de secuencia, quiero decir a la secuencia principal, luego te da una secuencia post, que la secuencia post te va a dar los símbolos mucho antes, por eso ya no se tiran 60 y pico, 80 y pico, sino que se tiran 20, porque regularmente sale a la tirada número 30 a partir del último símbolo que te da en apuestas por 20 de la secuencia principal, y así sucesivamente. Pero si tú ves que algo no te está funcionando, ajustalo a tu juego. Yo simplemente te doy el patrón de mi juego. También te recomiendo que mires el video llamado Truco para avanzar en Coin Master, para que puedas avanzar y acumular tiradas. No es un truco que te va a dar tiradas infinitas en el momento, sino un truco que te va a dar una perspectiva de cómo juego. Entonces, muchísimas gracias por estar en este video. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Deja un comentario para ver si se puede hacer otro sorteito por ahí de tiradas. Dale like, suscríbete, comparte el video y sígueme también en mi página de Facebook @reydelcoin, para que te enteres de todo lo que está pasando en Coin Master y los trucos que subo. Chao, chao. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú.